semana tenemos dos clases a ser desarrolladas. El día de hoy vamos a hablar sobre el examen físico del tórax, incluyendo, ¿verdad?, dentro del tórax, obviamente, el examen físico del aparato respiratorio y el examen físico del aparato cardiovascular. En la siguiente, o sea, la otra clase de la semana que vamos a tener, va a ser desarrollado el examen físico de la cabeza, el cuello, el abdomen y el examen osteoartromuscular que corresponde al examen de las extremidades, propiamente dicho. Bueno, sin robarle más tiempo, vamos a ir iniciando entonces. A ver, a ver, a ver. Mucho de lo que vamos a ver hoy, de hecho, vamos a ir tratando de ir pasando para que podamos ir ganando también tiempo y aprovechando mejor nuestro tiempo, porque mucho de lo que vamos a ver hoy, de hecho, va a ser visto en patologías específicas, tanto en el aparato respiratorio como en el aparato cardiovascular. Es decir, la finalidad de la clase de hoy es tratar de hacer esa introducción al examen físico, primeramente ver lo normal, para que después sea mejor estudiado en forma de cada una de las patologías que vamos a estar viendo en, en el desarrollo del examen físico. Generalmente, cuando nosotros hablamos de patologías respiratorias, ¿verdad?, estamos hablando de un motivo de consulta determinado, donde, recuerden ustedes, el motivo de consulta es aquello que el paciente relata como lo más importante, por lo cual él mismo realmente va a venir a consultar, y probablemente sea lo último que él mismo haya referido. Entonces, ese motivo de consulta tiene que ser determinado, habíamos dicho nosotros, después de una cuidadosa, una minuciosa historia clínica, la anamnesis, que es ese interrogatorio inicial, y el examen físico terminaría, ¿verdad?, después de haber hecho todo aquel proceso que hicimos nosotros anterior, que era la parte de la afiliación, que eran los datos personales, después el motivo de consulta, después el antecedente de la enfermedad actual, el antecedente remoto, los hábitos, hasta finalmente llegar en lo que es el examen físico, que es lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. El examen físico consta de una metodología correcta que se sigue en 4 pasos. Lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, que se conoce como IPPA. ¿Qué significa cada uno de estas iniciales específicamente? La I es de inspección, es decir, al inspeccionar, yo médico estoy mirando características de mi paciente. Hoy vamos a hablar del tórax. Y pues bien, las cosas que yo pueda ver en mi paciente, sin tocarle específicamente, por eso hablamos de inspección, es lo que yo voy a relatar aquí en la inspección. La primera P es de palpación. Aquí es donde el examinador, el médico, el estudiante, va a usar la palma de la mano y va a usar los dedos. La palpación puede ser manual, la palpación puede ser bimanual, la palpación puede ser unidigital, si es solamente con un dedo, bidigital o incluso con todos los dedos. ¿Para qué sirve esta palpación? Para que yo pueda recoger información de la superficie que estoy palpando. En el caso del tórax, yo estaría, por ejemplo, palpando la temperatura, estaría palpando alguna tumoración que esté a nivel de la piel. Podría estar palpando, por ejemplo, algún flujo de sangre que se sienta como una vibración, indistintas cosas. Eso hablando así en general en lo normal, ¿verdad? La segunda P es de percusión y eso obviamente en la parte práctica donde realmente ustedes van a aprender la técnica correcta. No obstante, yo hoy les voy a citar en la teoría la metodología correcta de hacer la percusión, que es percutir, se dice, era golpear el dedo
sobre estructuras que puedan producir una resonancia o no. Si estamos en pulmón, ustedes saben ya por morfofisiología que el pulmón es un tejido elástico que en su interior va a tener espacios aéreos que son los alveolos y los mismos van a contener aire en su interior. Por ende, al golpear eso, hace un sonido como hueco porque tiene contenido aire. A eso se denomina sonoridad. Después pueden existir las variantes, donde ya el hígado, por ejemplo, cuando está en contacto con el pulmón, es decir, la cara superior, el borde superior, perdón, con la base del pulmón, van a producir una zona de, digamos, de transición entre hígado y pulmón, y ahí comienza a cambiar el sonido a la percusión, que es lo que se confiere como, o se caracteriza como submatidez hepática. Y ya a la hora de percutir el hígado, que es un órgano más macizo, obviamente lo que voy a obtener de esa percusión es como si fuese que estoy golpeando la pared, es decir, una cosa sólida. Obviamente eso se define como consistencia mate o matidez a la percusión. Son variantes simplemente que vamos a ir viendo mejor. Y la A corresponde a la auscultación. Es donde ya el médico va a agarrar el estetoscopio, se va a poner y va a auscultar. En este caso, estamos hablando de tórax, va a auscultar el pulmón y va a auscultar el aparato cardiovascular, es decir, el corazón y los grandes vasos. Porque ese muchas veces es un error frecuente que el alumno piensa que el aparato cardiovascular es solamente el corazón y no es así. Es decir, dentro del aparato cardiovascular yo le voy a tener al corazón, le voy a tener a los grandes vasos y también a la circulación periférica, es decir, ya a los pulsos arteriales y venosos de las extremidades sobre todo. Un examen físico que no tenga hallazgos semiológicos, es decir, que no me pueda reportar algún dato interesante a la hora de hacer la exploración, son generalmente aquellos pacientes que empiezan con síntomas, pero no tienen todavía signos. Es decir, aquel paciente que viene y me dice, doctor, tengo rinorrea, es decir, tengo secreción, tengo tos, pero yo le examino al paciente el aparato respiratorio y no escucho nada. Obviamente, estos son los pacientes más candidatos a que se hagan estudios complementarios para poder hacer un diagnóstico o incluso para descartar una hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, el paciente que le estoy relatando, que tiene tos, que de sensación febril, hacer un examen físico. En ello tengo que hacer una radiografía de tórax, por lo menos, ¿verdad? Para poder ir orientándome. Saber las estructuras que tienen que ser evaluadas, que me van a servir finalmente como parámetro anatómico para yo poder determinar regiones en el tórax. Esto se construye sobre base de líneas convencionales que van a delimitar las regiones del tórax. Sirve para conocer, dice, la proyección de los lóbulos pulmonares sobre también la superficie del tórax. En esto espero yo que no me voy a detener mucho porque yo creo que ustedes ya manejan estos parámetros anatómicos por morfofisiología. Es decir, ustedes ya saben las estructuras óseas que corresponden o que se encuentran en la jaula torácica. Probablemente lo que sí vamos a repasar un poquito más van a ser esas regiones, porque es importante saber parámetros anatómicos fundamentales. Por ejemplo, acá en la cara anterior del tórax, ustedes van a tener la clavícula. La clavícula es lo que me va a separar o me va a dividir, por ejemplo, dos grandes regiones, que va a ser por encima
que corresponde al hueco supraesternal, correspondería entonces a la región supraclavicular. Sin embargo, la parte inferior de la clavícula correspondería a la región infraclavicular. Aquí está en la diapositiva. Aquí. Supraclavicular y ya la región infraclavicular. La región mamaria, que iría ya a partir, porque esta región supraclavicular iría hasta el tercer espacio, hasta la tercera costal, específicamente. Ya de la cuarta costilla para abajo ya correspondería entonces a la región mamaria. Y terminando ya en la región del hipocondrio, que en realidad ya corresponde más bien ya a la región abdominal, esta región del hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo específicamente. Se trazan líneas imaginarias, líneas horizontales entonces, por la clavícula. Entonces se hace una línea clavicular, se hace una línea tercera costal, como les decía, que es lo que me va a servir como parámetro de corte, es decir, esta es la región infraclavicular y esta ya es la región mamaria. Entonces la tercera costal se hace una segunda línea imaginaria y se hace también una línea horizontal en la parte inferior que correspondería ya a la línea del sexto arco costal. Tiene entonces una línea en la tercera y una línea en la sexta costal, que son las líneas horizontales. Dentro de las verticales, la que a mí me tiene que importar en la cara anterior del tórax sería una línea medio esternal, la que va a pasar por el medio del esternón, porque eso es importante que reconozcamos nosotros. Siempre que estamos hablando de exploración, de examen físico, todo lo que yo evalúe, todo lo que yo inspeccione, tiene que ser comparativo. Es decir, si yo trazo una línea media external en este caso, obviamente yo ya tengo dos estructuras, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Y todo lo que yo evalúe tiene que ser en forma comparativo o comparativa. Siguiendo esta línea medio external o external media, voy a tener dos líneas verticales que son en paralelo al esternón, que es lo que se conocen como las líneas paraesternales, que pueden ver ustedes aquí. Líneas paraesternales. Basándonos en el parámetro de la clavícula, yo puedo determinar también lo que se conoce como línea medio clavicular, que es una línea que va a pasar desde la clavícula, es decir, específicamente el medio de la clavícula para abajo. Y el mismo generalmente va a coincidir con la región mamilar específicamente. Es decir, el mismo tiene que pasar sobre la línea mamaria, no región, sino sobre la línea donde va a estar el pezón mismo, o un poquitito por fuera. Pero el mismo tiene que básicamente coincidir con esa región para que yo pueda tener entonces un parámetro. ¿Por qué me van a decir? ¿Para qué es importante que yo sepa estos parámetros anatómicos? Pues bien, estos parámetros anatómicos son lo que me van a orientar y me van a permitir tener una mejor proyección de lo que es el aparato respiratorio a la hora de examinarlo. Lo mismo ocurre en la región lateral del tórax, que correspondería a la región axilar. Aquí yo voy a tener regiones axilares anterior y región axilar posterior, o región axilar superior, que correspondería al axilar propiamente dicha, y ya una región infraaxilar, es decir, ya una porción. Ahí. Voy a tener ya una región por debajo de lo que correspondería a ese hueco axilar. Se trazan de esta manera, básicamente, 3 líneas horizontales y 3 líneas verticales. La horizontal que va desde la parte superior
hasta llegar a la sexta costal y de la sexta costal hasta la última costilla, que es lo que va a corresponder al reborde costal, es lo que me va a corresponder entonces a esa región infraaxilar. Ya en las líneas verticales voy a tener una línea axilar anterior, que es esta básicamente, la axilar anterior, la que va a pasar por el borde más lateral en el plano horizontal, y esa se proyecta en la región lateral entonces por delante de toda la región axilar. Ese es el axilar anterior, se traza una línea imaginaria bien en el medio de la región axilar y correspondería a la región, o la línea, perdón, medio axilar, axilar media, y ya una posterior, que es lo que va a permitir separar entonces de esta manera lo que son tórax, cara anterior, de tórax, cara posterior. Y en la parte posterior, aquí tengo, en la parte posterior, parámetros que a mí me interesarían también. Desde el punto de vista anatómico, tendría yo la línea escápulo-espinal o escápulo-vertebral, también van a encontrar en algunas literaturas, que básicamente lo que me está indicando que yo tengo una línea que va a pasar desde la base de la escápula hasta llegar a la columna y otra vez extenderse hasta la otra base escapular. Porque ustedes recuerden que la escápula tiene una base superior y un vértice inferior. Entonces, básicamente me hace una estructura invertida de una pirámide. En esa base superior es lo que yo voy a poder determinar dos estructuras o dos regiones, mejor dicho, que serían por encima de la escápula, sería la región supraescapular, la región escapular misma, donde va a estar el cuerpo de la escápula, y una región infraescapular, que es la que va a estar ya por debajo de la punta de la escápula. Eso es hablando de parámetros horizontales. Parámetros verticales, lo que yo tengo que centrarme es en la línea medio vertebral, o la línea vertebral como prefieran llamarlo, que es la que va a pasar por la columna vertebral específicamente. Sin embargo, voy a tener en las regiones laterales de la vértebra, es decir, el cuerpo vertebral, voy a tener las regiones laterales, voy a delimitar por medio de las líneas verticales, donde voy a trazar una línea que sería paravertebral a cada lado de la columna, y así se formaría un espacio conocido como interescapular. Escápulo vertebral le llaman a este espacio debido a que el mismo se va a encontrar entre la columna vertebral y la escápula. Esa pequeña región se va a llamar entonces región interescapular o escápulo vertebral. Ya el interescápulo vertebral sería ya la combinación de ambos espacios paravertebrales más la parte también ya de la columna y obviamente la otra región hasta llegar. Sería entre escápula y escápulas, pasando obviamente por el centro de la vértebra, sería entonces este espacio interescápulo vertebral. Para que ustedes puedan tener una noción de lo que les estaba diciendo, para que es importante saber estas estructuras anatómicas, porque a través de las mismas yo voy a tener una mejor proyección de lo que es los pulmones y de hecho los lóbulos pulmonares, por ejemplo. La misma cosa me va a servir para el aparato cardiovascular y vamos a ver específicamente. Reconocer la topografía me va a permitir entonces comprender que cuando se examinan las regiones anteriores, generalmente la parte anterior del tórax, es lo que yo estoy evaluando, más bien van a ser los lóbulos superiores del pulmón. Básicamente lo que eso me demuestra, esta estructura anatómica que podemos ver aquí, que al evaluar la parte anterior del tórax, lo que yo tengo es mejor proyección, como ustedes pueden ver en esta diapositiva acá, la de abajo,
la lateral, donde ustedes pueden ver que son estos lóbulos superiores lo que van a tener mayor proyección hacia la parte anterior. Sin embargo, hacia la parte posterior del tórax, es decir, la cara posterior del tórax, lo que yo voy a tener mejor proyección son de los lóbulos más bien inferiores. Entonces, los superiores son los que van a ser mejor evaluados en la parte anterior y los inferiores van a ser mejor evaluados en la parte posterior. Permite referirse con precisión la ubicación de los hallazgos semiológicos, constituyendo de esta manera, dice, diferentes síndromes clínicos y dice puede incluso afectar diferentes síndromes de esta manera. Con esto, determinar la afección de áreas específicas, áreas localizadas. Con esto me es más fácil a mí desde el punto de vista semiológico encontrar y determinar una neumonía en una determinada región del pulmón, es decir, en un determinado lóbulo. En el caso, por ejemplo, si afecta a toda una emitora de un solo lado. Sin embargo, enfermedades así que tienen afectación difusa de ambos pulmones también pueden ser demostrados con esto, como sería el caso de un enfisema pulmonar, por ejemplo, o una enfermedad intersticial, ¿verdad? Donde yo voy a tener fibrosis pulmonar y esa fibrosis va a ser difusa, va a ser en ambos pulmones. Por eso es importante hacer el examen físico correcto. Lo que le decía, lo de las proyecciones, ¿verdad? En la cara anterior del tórax tener mayor representatividad de lo que son los lóbulos superiores y en la cara posterior voy a tener mayor representatividad de los lóbulos inferiores. Esto es hablando al examen físico. Las estructuras que tenemos que nosotros reconocer entonces, los reparos anatómicos, mejor dicho, que tenemos que reconocer van a ser la clavícula, o las clavículas, ¿verdad? Porque son dos, el esternón y dentro del esternón las partes del esternón, la horquilla esternal, el ángulo del lobis, el apéndice sifoides y el ángulo epigástrico. Señores del tercero A, ¿qué es el ángulo del lobis? Entre el manubrio esternal y la parte inferior del esternón. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Sí, así. Es una saliencia. Es una sobreelevación que ustedes con los dedos pueden ir encontrando. Eso es algo primordial para nosotros. Eso les va a servir no solamente para respiratorio, eso les va a servir mucho para cardio, porque encontrando ese ángulo de Lewis, me es más fácil a mí proyectarme en los espacios intercostales, porque la forma de contar los espacios intercostales, la correcta al menos, es a través de la localización del ángulo de Lewis. ¿Por qué le digo esto? Yo no puedo llegar y decir, ah, no, esta es mi segunda costilla, esta es mi tercera costilla. Yo no puedo saber, ¿verdad? Así, con objetividad. La técnica científica es poner ambos dedos juntos y desde el manubrio comenzar a descender. Obviamente, con el tórax desnudo. Esto ustedes van a practicarlo, no se preocupen, van a practicarlo con sus instructores, pero al momento de encontrar esa sobreelevación, que va a ser así como están viendo acá en mi mano, más o menos hay una pequeña sobreelevación. Al hacer esto, el dedo como que se abre. Y al abrirse el dedo, él ya cae hacia los lados del esternón en el segundo espacio intercostal, derecho e izquierdo específicamente. Parámetro anatómico también a ser reconocido, como les decía, reconocer los mamilos, ubicar los mamilos. En teoría, ¿verdad? Esto tendría que estar aproximadamente en el cuarto espacio intercostal. Obviamente, eso puede variar de acuerdo ya a los años, es decir, a la edad del paciente. Reconocer la estructura anatómica de la escápula, como les decía, la espina, que es la base de la espina, que esa línea horizontal que yo voy a trazar tiene que corresponder y pasar por la tercera vértebra dorsal. Y la punta de la escápula, que correspondería al ángulo inferior, es decir, se traza una línea también imaginaria, una línea horizontal,
que la misma tendría que pasar por la séptima vértebra dorsal. Otro parámetro anatómico importante que yo había omitido anteriormente, pero ahora sí, suerte que está en la diapositiva, me acordé, y ese sí es nuestro parámetro principal para la parte posterior, que correspondería a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. ¿Qué hace esta apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical? Me permite proyectarme a lo que es la región supraescapular, y en eso poder evaluar los vértices pulmonares. Me permite definir lo que sería la región escapular, que va a estar por debajo, y obviamente de esta manera separar lo que es vértice pulmonar del resto de los lóbulos pulmonares para la exploración. Otra vez, otra diapositiva mostrándole más o menos lo mismo que estuvimos hablando. Como les decía, líneas horizontales que me interesarían. Aquí faltó la línea clavicular, que es una línea horizontal. Después la tercera costal, que es de número 4. La sexta costal, que es de número 5. Dentro de las líneas verticales, la línea medio external o simplemente línea external, la línea medio clavicular, que corresponde al número 2, y la línea axilar anterior, que corresponde al 1. Con esta estructura, con esta división topográfica, por ejemplo, nosotros ya dividimos acá. Si hacemos una línea horizontal que faltó aquí, que correspondería entonces a esta región clavicular, pero a esta línea clavicular, yo ya tengo una región supraclavicular e infraclavicular, que va hasta la tercera costal. Tercera costal, o sea, cuarta ya para abajo, la región mamaria. Y de la sexta para abajo, es decir, ya a partir de la séptima hasta los arcos costales, hasta el último arco costal, ya correspondería entonces a la región del hipocondrio. Conocimiento de la topografía, los reparos anatómicos, específicamente con las maniobras para contar la costilla, que es lo que le estaba diciendo ahora recientemente, ¿verdad? Basado siempre en la localización del ángulo de Loewis, me permiten una descripción precisa de los hallazgos semiológicos en el tórax. La técnica, como le estaba diciendo, utilizar los pulpejos de los dedos índice y medio, buscar esa saliencia que correspondería a esta arista transversal del ángulo de Loewis. Hace referencia al sitio de inserción del segundo cartílago costal en el esternón. Segundo cartílago costal derecho e izquierdo que se van a inserir entonces, o se van a insertar en el esternón. Por debajo de ese segundo espacio intercostal es donde dice, yo sin perder contacto con la pared torácica voy a deslizar los dedos progresivamente. Lo que yo hago básicamente es, a ver, aquí. Básicamente lo que yo hago es esto, llego hasta encontrar y ahí yo ya me proyecto hacia el segundo espacio. Una vez que yo ya estoy en el segundo espacio, yo utilizo el dedo medio para localizar la costilla, consistencia dura de hueso, ¿verdad? Voy proyectando hasta que caigo en otro espacio. Ese ya va a corresponder entonces al tercer espacio. Dejo mi segundo dedo, mi dedo índice, dejo en el segundo espacio. El dedo medio, como les decía, voy desprendiendo hasta que caiga en el hueco, tercer espacio intercostal. Mudo mis dedos. El dedo anular, que es el cuarto dedo, voy a proyectarme ya hacia un probable cuarto espacio. Levanto mi dedo índice y mi dedo medio y el dedo índice se van en el tercer espacio. Y así, nuevamente, mi dedo medio comienza a buscar hasta encontrar el cuarto espacio y se proyecta atrás. Entonces, siempre estoy utilizando estos tres dedos para poder localizarme topográficamente en los espacios intercostales. Practiquen eso con los muñecos sin temor alguno. De hecho, los muñecos que tenemos allá en simulación, por lo menos lo que yo estuve usando en el examen, tienen un ángulo de Loewis así bien interesante. Es fácil de proyectarse
en los muñecos con el ángulo de Loewis. O entre ustedes mismos pueden hacer esa técnica. Busquen desde el manubrio, busquen y vayan proyectándose. Ahora, se podría, porque ustedes saben, en medicina nada es 100%, ¿verdad? Si se diera el hipotético caso que el ángulo de Loewis no sea apreciable, no pueda yo palpar un ángulo de Loewis. Así lo que estaría yo utilizando es buscar la primera costilla. Primera costilla, esta que va a estar inmediatamente por debajo de la extremidad interna de la clavícula. Porque ustedes saben que la clavícula tiene una extremidad externa, lateral, y tiene una extremidad interna que es medial. Entonces sería por debajo de la clavícula. Realmente es más difícil a través de esto. ¿Por qué? Porque existe un espacio muy pequeño. De hecho, por eso lo más aconsejado siempre es utilizar a partir del ángulo de Loewis para proyectarme. Aquí está. Todo lo que yo le estaba dibujando acá en el video. Es más fácil acá con la diapositiva. ¿Ven? El manubrio, me voy proyectando y aquí existe una saliencia. ¿Ven dónde está el segundo dedo del paciente? El dedo índice, que corresponde entonces al segundo espacio intercostal. Costilla, que en este caso sería la tercera costilla, y ya el dedo medio ya se está proyectando en el tercer espacio. El cuarto dedo, que es el anular, probablemente ya se está tratando de proyectar hacia una región que correspondería al cuarto espacio, pero que obviamente vamos a tener que palpar mejor después cuando vaya bajando. A medida que va bajando esto, voy a ir teniendo mayor seguridad. Pero lo importante de esta técnica es que yo no me voy a perder, porque si yo levanto mis dedos, a la pucha, ¿dónde era el segundo? ¿Dónde era el tercero? ¿Dónde era el cuarto? Entonces se deja. Voy descendiendo y voy cambiando los dedos. Levanto este, mudo, y el otro va ubicándose en su lugar. En el tórax, yo tendría que estar evaluando alteraciones generales, el estado de nutrición, mirando el tórax. Obviamente, aclaro, para hacer cualquier tipo de inspección, cualquier tipo de examen físico, de más está decir, necesito una buena iluminación. Primero, buena luz. Segundo, temperatura adecuada. Mi paciente no puede pasar calor ni no puede pasar frío, por ejemplo, porque yo le voy a tener que descubrir el tórax para mirarlo. Yo no puedo evaluar un tórax con la ropa del paciente, pero eso no significa desvestirle totalmente al paciente. Tengo que respetar el pudor del mismo. Obviamente, si yo no voy a estar explorando región mamaria porque mi finalidad es hacer la exploración del tórax, pues bien, entonces puedo cubrir la región mamaria. Mi paciente no tiene por qué estar exponiéndose innecesariamente. Entonces tenemos que ser prudentes en nuestro actuar médico. Evaluar el estado de nutrición. Puedo tener situaciones donde pueda llegar al grado de caquexia, es decir, ya un tórax bastante consumido, donde lo que voy a tener es ausencia ya y atrofia de los planos musculares, el tejido adiposo, el celular subcutáneo también va a estar bastante comprometido, y lo que voy a tener van a ser básicamente relieves óseos prominentes. ¿En qué tipo de pacientes se va a ver eso? Pacientes que tengan, por ejemplo, ya un deterioro general por una enfermedad consumitiva como es el cáncer, por ejemplo, o la tuberculosis también. Son enfermedades que me van a dar un tórax caquéctico. A la inspección, es decir, mirando a mi paciente sin tocarle, mirando, aparte de su estado de nutrición, yo puedo evaluar la cianosis. Y la cianosis se define como una coloración azulada de piel y mucosas. Coloración azulada de piel y mucosas. La próxima semana vamos a estar hablando nosotros sobre cianosis, ya como motivo de consulta.
Es decir, el paciente que va a venir a consultar por un cuadro de cianosis. Ahí vamos a hablar más detalladamente qué enfermedades me van a producir la cianosis, la fisiopatología de la cianosis. No se preocupe, eso vamos a tocarlo en la próxima semana. Hoy les adelanto, se trata de la coloración azulada de piel y mucosas, que puede ser de las manos, puede ser del labio, la mejilla, el pabellón auricular, incluso del tórax o de miembros inferiores. Es decir, puede ser bastante disperso. Pero es algo que me llama la atención. ¿Por qué se va a dar esta cianosis? Por falta de oxigenación adecuada. El aleteo nasal. Aleteo nasal consiste en que el paciente, al respirar con dificultad o con dificultad respiratoria, ¿verdad? Lo que va a hacer es empezar a mover las alas de la nariz. Comienza a colapsar y descolapsar, colapsar, colapsar. Es decir, cada vez que el paciente hace un ciclo de respiración, él mismo se va moviendo esas alas de la nariz. ¿Eso por qué se da? Debido a la dificultad respiratoria que el paciente va a tener. Obviamente algo más visible, todavía más evidente, es la utilización de músculos accesorios de la respiración. El caso de los músculos esternocleidomastoideos, que generalmente está asociado con las crisis asmáticas. Le pregunto a los señores morfofisiólogos del tercero, ¿cuál es el principal músculo de la respiración? El principal. Diafragma. Diafragma. Muy bien, Sofía. ¿Y cuáles son los accesorios? Los intercostales. Uno. Otro. El Escaleno, esternocleidomastoide. Otro. O pectoral também? Pectorales. ¿Mayor? ¿Menor? Sim. ¿Quién da más? Pectoral ¿Quién da maior. menos? Pectoral maior, né? Bueno, excelente, señores fisiólogos, morfofisiólogos, mejor dicho. Excelente. Teniendo en cuenta esos detalles que ustedes me dijeron, si esos músculos están trabajando en exceso porque son accesorios de la respiración, ¿dónde ustedes van a mirar si mi paciente tiene dificultad respiratoria? ¿En qué regiones van a mirar ustedes? No abdômen. Não entendi. No peito. Vieron que ustedes me dijeron, ¿verdad? Que los accesorios son escaleno, esternocleidomastoideo, intercostales. Sim. profe, no Sí, solo en el cuello, pero también hay eso que se llama cuando parece que ingresan los músculos dentro de las costillas. Tiene un nombre, no me acuerdo nomás. los intercostales. Que parece que ingresan los intercostales, se ven más las Profe, costillas cuando está con El, dificultad el respiratoria. recto del abdomen también es accesorio, ¿verdad? También. ¿Cerrato? Pues bien, También. o sea, todo esto que ustedes me están diciendo está súper bien. Ahora yo les pregunto, porque bien, el paciente no va a venir, no le va a decir, creo que mi recto anterior del abdomen está con dificultad. No. ¿Qué es lo que ustedes van a mirar? ¿Dónde van a mirar estos músculos entonces? Ustedes van a tener que Cuello, evaluar. tórax, abdomen, ¿verdad, profe? Exactamente. Van a mirar cuello. En cuello van a mirar específicamente esa región supraclavicular que yo les había dicho. Entonces, ustedes van a ver una elevación y un descenso, elevación y descenso. Eso es una utilización de músculos accesorios. Van a mirar por encima del hueco supraesternal, en esta región, por encima del manubrio. También la misma cosa. Pero aclaro, atender esa elevación y depresión, pero que tengan relación con la respiración, porque también puede darse que esa elevación, depresión no sea utilización del músculo accesorio y sea un latido, por ejemplo. Entonces, sin tocar, mirando nomás, la misma cosa, en la región de los intercostales, todos los intercostales yo tengo que evaluarlo. Entonces yo voy a mirar intercostales, voy a mirar supraesternal, supraclaviculares y el aleteo nasal.
Si yo encuentro todos estos, entonces yo estoy hablando de tiraje universal. Tiraje es el término que hacemos referencia a esa utilización entonces de esos músculos accesorios. Si estamos frente a un cuadro localizado, yo solamente hablo tiraje intercostal derecho, perdón, izquierdo, o tiraje intercostal derecho, o tiraje supraesternal, o tiraje supraclavicular, o aleteo nasal. Pero si yo encuentro todo el conjunto, hablo de tiraje universal. Muy bien. Yo tengo que mirar, porque en la inspección vuelvo a insistir en el concepto, yo solamente miro, yo no toco. Yo tengo que mirar la fascia de mi paciente, es decir, el rostro que mi paciente tiene. Cuando entremos en la parte patológica vamos a ver que existe una infinidad de fascias. Acá, por ejemplo, yo les cito algunas, ¿verdad? La fascia abotagada azul, que sería el paciente con una coloración azulada por la cianosis que va a tener en el rostro, que es muy característico del paciente con bronquitis crónica. No bronquitis aguda, bronquitis crónica. Lo que me está hablando es que hay una limitación crónica ya al flujo aéreo. Por ende, problema de la oxigenación. En la neumonía, creo que la clase pasada cuando lo hablaba así en general le decía que existía, por ejemplo, lo que se conoce como la fascia neumónica, que era patognomónico, decíamos nosotros, de las neumonías. En esta fascia neumónica lo que me dice es que el paciente va a tener un eritema malar, o sea, esta región malar va a tener una zona eritematosa, va a estar rojiza, va a tener un herpes labial del mismo lado que su eritema, y eso se traduce en una neumonía de ese mismo lado en el pulmón. Ejemplo simplemente, pero lo que necesito que ustedes miren la fascia. Muchas veces, antiguamente se utilizaba más el concepto de decir fascia disneica, decían anteriormente. Hoy en día el término correcto sería fascia de insuficiencia respiratoria. Que es aquel paciente que nosotros llega al consultorio y le vemos o peor, ¿verdad? Vemos que está frunciendo ya el labio. Es que el paciente que tiene sed de aire. Esa es la fase de la insuficiencia respiratoria, no fase disneica, como les decía, eso quedó en desuso. Hoy en día se utiliza fase de insuficiencia respiratoria. El paciente también va a ser evaluado, dice, en decúbito lateral. ¿Qué significa eso? El decúbito es la posición del paciente acostado, que es una actitud en realidad. El paciente acostado, pero en forma lateral, porque aquí ustedes tienen opciones de decúbitos. Uno es el decúbito dorsal, que es el paciente que va a estar boca arriba, decúbito ventral es el paciente que va a estar boca abajo, y el decúbito lateral. En este decúbito lateral, generalmente el paciente está adoptando esa posición porque le alivia, le disminuye la dificultad respiratoria. Vamos a ver cuando hablemos nosotros, por ejemplo, de derrame pleural, que el paciente va a optar a acostarse sobre su derrame, el lado que tiene líquido. ¿Por qué? Porque en forma inconsciente, sin él haber estudiado lo que era fisiología, sin saber cuál es el pulmón sano y cuál es el enfermo, instintivamente él se va a acostar sobre el lado del derrame para que el pulmón sano pueda ventilar adecuadamente, y de hecho va a tener que trabajar el doble porque va a tener que trabajar por el pulmón enfermo también. Eso ocurre en el derrame pleural. El paciente hasta puede intentar acostarse sobre el lado sano, pero ¿qué es lo que ocurre si se acuesta sobre el lado sano? El derrame por gravedad va a ir hacia abajo, va a comprimir el mediastino y con el corazón y los grandes vasos va a comprimir otra vez ese pulmón y más dificultad le va a dar al paciente. Entonces, automáticamente él se da la vuelta otra vez. La inspección del tórax, bueno, así en general, ¿verdad? Tiene que empezar, como les decía, observando la piel, observando el tejido celular subcutáneo, observando los músculos, la utilización de los mismos o no. Evaluar, por ejemplo, en general, como dice acá, presencia de cicatrices, presencia de algún lunar, serían los neus,
Investigar si existe, por ejemplo, el tono muscular, ¿verdad? Evaluar si existen atrofias musculares, como le decían los pacientes ya caquéticos. Evaluar si existe circulación colateral, se dice, que son generalmente cuando miramos y vemos, por ejemplo, algunas venas superficiales. Eso vemos muchas veces en tórax, podemos ver en abdomen. Eso es bastante sugerente, por ejemplo, de algún proceso tumoral que esté comprimiendo estructuras vasculares. Entonces, siempre es importante, si se visualiza una circulación colateral, relatar eso, informar. La misma cosa dice acá, inspeccionar y referir lo que se conoce como edema en esclavina. El edema en esclavina, o sea, el edema en primer lugar. ¿Qué es el edema? ¿Qué saben del edema? Aumento del líquido en el espacio intersticial. Exactamente, aumento de líquido. Pues bien, este edema en esta situación específica, especial, ¿verdad? Que lo se conoce como edema en esclavina, se concentra en la región cervical, en el cuello. Entonces, esto comienza a edematizarse, comienza a hincharse. Corresponde a uno de los grandes, a una de las grandes urgencias oncológicas, porque de hecho la causa de edema en esclavina está relacionado con síndromes mediastinales y obviamente dentro de los síndromes mediastinales están con frecuencia los tumores. Ese edema en esclavina es peligroso desde el punto de vista que ese edema hasta cierto punto va a comprimir en la parte externa, pero también el mismo va a comprimir hacia la parte medial. Con ello va a comprimir estructuras vasculares y también va a comprimir estructuras que se encargarían de llevar el oxígeno. Llevar el oxígeno del ambiente hacia los pulmones, que sería a través de la tráquea y laringe. Y estructuras vasculares que estarían llevando sangre ya del corazón, sangre oxigenada, hacia estructuras superiores, como sería ya a nivel nervioso. Por ende, por eso vuelvo a repetir, es una de las grandes urgencias que tenemos en oncología todavía. Evaluar, por ejemplo, inspeccionar la presencia de ginecomastia, que podría ser unilateral o bilateral. Ahora, ¿qué es más frecuente? Relacionar un paciente que tiene una ginecomastia de un solo lado. Pensar muchas veces en un cáncer de pulmón. Si es una ginecomastia bilateral, es decir, ambos lados está presente, eso puede estar más relacionado, por ejemplo, con una situación de cirrosis por el hiperestrogenismo que va a ser desencadenado o por una situación de hiperprolactinemia, es decir, un aumento en la secreción de prolactina. Prolactina esta que puede aumentar su secreción por una causa medicamentosa, es decir, algún medicamento que la paciente haya consumido o por un prolactinoma, donde se estimula la producción de prolactina. Neurofisiólogos. ¿La producción o la secreción, profe? La producción es en No, los ¿dónde núcleos ventriculares y para orbitales, pero ¿dónde se estimula la producción? por el hipotálamo. ¿Hipotálamo? La hipófisis. ¿O hipófisis? Hipófisis. ¿Anterior o posterior? Posterior. Anterior. Opa. Opa. ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior, muy bien. Por eso hablamos de un prolactinoma. ¿Entienden hacia dónde va? Entonces, yo encuentro un paciente con una ginecomastia bilateral. Yo, obviamente, al hacer la historia clínica, tengo que interrogarle sobre hábitos viciosos, y ahí hablábamos de interrogarle, por ejemplo, sobre el consumo de bebidas. No, yo nunca tomé, doctor, yo no soy de tomarlo. Ah, bueno, perfecto. Tendría que investigar sobre
fármacos que el paciente consume a diario, ver si alguno de ellos tiene algún efecto colateral que pueda producir un aumento en la secreción de prolactina. Tampoco. Entonces tendría que proyectarme entonces ya a investigar la presencia de un prolactinoma, es decir, investigar ya la parte anterior de la hipófisis. A la exploración, todavía, el tórax estático, nosotros dividimos hacia la hora de hacer la inspección del mismo. En este tórax estático lo que yo voy a evaluar es la presencia de deformaciones de origen congénito o adquirido, es decir, las deformidades que puedan existir. En el tórax estático bilateral, yo tendría que evaluar, dice, y ver afecciones que puedan comprometer a ambos hemitórax, el hemitórax izquierdo y el hemitórax derecho. Es el ejemplo del paciente con enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una enfermedad que vamos a ver nosotros más adelante, todavía, yo creo que 2 o 3 semanas ya tenemos para hablar de enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar lo que nosotros vamos a ver es que existe un aumento de los diámetros anteroposterior del tórax. Este diámetro anteroposterior del tórax se ve aumentado porque el paciente tiene esa imposibilidad de oxigenarse adecuadamente. En el enfisema lo que existe es una destrucción de los sacos alveolares, una destrucción del alveolo. Y ustedes saben mejor que yo que el alveolo es la unidad funcional respiratoria por excelencia. Es decir, si mis alveolos están destruidos, yo puedo usar 50 balones de oxígeno que aún así yo no voy a oxigenar a los tejidos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que el paciente siempre va a estar haciendo? El paciente con enfisema siempre va a estar tratando de meter y meter y meter el aire. ¿Qué ocurre con esa jaula torácica que ustedes aprendieron ya en estos 2 años? Que la jaula torácica tiene una conformación que dice que va de atrás hacia adelante, que va de arriba hacia abajo. Esa es la conformación de la jaula torácica, ¿verdad? Entonces tiene esa distribución que va de atrás hacia adelante, pero ella es de arriba hacia abajo. Con ese paciente que tiene esa dificultad respiratoria durante años, porque estoy hablando de años, esa dificultad respiratoria, ¿qué es lo que ocurre con esa jaula torácica? Sufre modificaciones arquitecturales, ¿verdad? Estructurales. La arquitectura de la jaula torácica, que era así, con esa dificultad respiratoria, termina horizontalizándose. Los espacios intercostales comienzan a aumentar y obviamente el diámetro anteroposterior, es decir, de atrás hacia adelante del tórax, se va a expandir. Y es lo que me da, a ver, ¿dónde está? Aquí está mi imagen. Es lo que me da entonces de un tórax que era así, aquí de abajo mejor en colores, ¿verdad? Que era normal, ustedes pueden ver cómo él va a proyectarse hacia adelante. ¿Por qué? A este tórax se le conoce como tórax en tonel. Así nos enseñaban nuestros maestros de semiología antiguamente. El tórax en tonel era para que el paciente pudiera retener mayor cantidad de oxígeno, porque los núcleos respiratorios eran los que sufrían por la falta de oxigenación por esta enfermedad que es el enfisema. No le llegaba suficiente aporte de oxígeno. Por ende, si no le llegaba suficiente aporte de oxígeno, básicamente lo que ocurría en ese entonces, en ese momento, era que aumentaba la frecuencia respiratoria, disminuía la amplitud respiratoria, de manera que el paciente respiraba más, metía el aire, pero era insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Comienzan a retener el oxígeno dentro del tórax. Pero ustedes saben que como no tengo ya, digamos, alveolos suficientes, ese oxígeno, ¿dónde se va a acumular? ¿Cómo se llama ese espacio fisiológicamente hablando?
Pleura, profe. ¿Cómo? Espacio pleura. No, el espacio muerto. Ah, Espacio muerto fisiológico, anatómico. anatómico. Entonces, por eso el tórax sufre esas deformidades, con ese aumento anteroposterior. Ese es un ejemplo que le estoy dando. Pueden darse otro tipo de alteraciones. La literatura nos habla del tórax paralítico, que es el tórax plano o tórax tísico también, que se va a distinguir por un alargamiento, en este caso es alargamiento en sentido del diámetro vertical, es decir, el tórax se va a proyectar más hacia arriba y hacia abajo. Existe una reducción del diámetro anteroposterior, es decir, el tórax va a quedar alargado, pero el anteroposterior va a disminuir. Generalmente vemos este tipo de tórax paralítico, ¿verdad? Por eso usaba la palabra tórax tísico en la tuberculosis generalmente. Se conoce como tórax tísico porque antiguamente a la tuberculosis se la llamaba como tisis. Y por eso ha quedado ese término de tórax tísico que hoy en día se convirtió mejor, ¿verdad? Porque vimos nosotros que no solamente la tuberculosis me puede dar un tórax así con el aumento del diámetro vertical y disminución del diámetro anteroposterior. Cualquier otra enfermedad que pueda consumir el estado general del paciente puede conllevar entonces al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, medio que se dejó del lado de decir, no, es un tórax tísico, porque eso siempre indicaría que el paciente tiene tuberculosis, ¿verdad? A utilizar más bien como tórax paralítico. Otras variantes, ¿verdad?, que puedan tener de relevancia, de importancia, el pectus excavatum, que ustedes pueden ver que tiene una depresión a nivel del esternón, y el tórax carinatum, que es lo que se conoce como tórax en quilla, o también en algunas literaturas más antiguas van a encontrar ustedes, por ejemplo, como tórax en pecho de pollo. Tiene esa saliencia, así, como si fuese que, como la paloma, ¿verdad? La paloma que tiene así. Se puede dar otra situación, a ver si está acá. Acá está en el medio. Mira un poco, me estaba olvidando de lo que es el sifo escoliótico. Esta deformidad sifoescoliótica se trata de alteraciones ya específicamente de la columna vertebral, pero entra dentro de las deformaciones o de las deformidades bilaterales del tórax, porque básicamente debido a problemas de la columna, lo que básicamente hace la jaula torácica es que podrán ustedes ver, en este caso en la parte izquierda, cómo sobresale. Uno pensaría que es una afección entonces unilateral, pero sin embargo esa saliencia del lado izquierdo se compensa también con una saliencia, pero en la parte posterior contraria. Entonces, lo que básicamente está ocurriendo en esta jaula torácica es que existe una rotación de la misma con deformidades en ella, pero deformidades bilaterales, que generalmente son congénitas. El pectus excavatum, ¿verdad?, era producido por un desarrollo anormal del diafragma, y con eso lo que el tórax se presenta como un tórax en embudo, dice, infundibuliforme. A este tórax o a este pectus excavatum, antiguamente la semiología nos enseñaba, por eso siempre es importante, ¿verdad?, ponerle así algunos términos más antiguos, porque ustedes pueden encontrar en alguna literatura antigua que ustedes tengan, porque como les dije, la semiología es la misma hace 2000 años, ¿verdad? No ha cambiado, pero en algunos libros ustedes pueden encontrar todavía como tórax de zapatero. Antiguamente en la facultad teníamos una materia que se llamaba Historia de la Medicina. Algunos de los padres de ustedes a lo mejor,
o parientes, ¿verdad?, más antiguos seguro que van a saber lo que estoy hablando. La historia de la medicina nos enseñaba que supuestamente era el zapatero de profesión, generalmente que tenía un tórax así, el que ponía la suela del zapato aquí en el pecho, y bueno, ahí estaba él utilizando, usaba como una especie de encalce para poder realizar este tipo de procedimientos. Por eso simplemente se le había relacionado en esa época como tórax de zapatero, pero es algo medio ilógico ya hoy en día. Ya hablamos lo del tórax carinatum, ¿verdad?, que es en pecho de pollo, que en este caso lo que tengo un crecimiento ya más bien desproporcionado, pero de las costillas, y con eso hace esa proyección como que simplemente proyectando solamente la región external. No todo el tórax queda aumentado en el diámetro, solamente las costillas que se van proyectando hacia enfrente, van teniendo esa saliencia, como ustedes pueden ver aquí. Y termina el esternón, los cartílagos y la parte ya más proximal de las costillas, la que van a estar entonces de esta manera proyectándose hacia enfrente. Puedo tener deformidades unilaterales. Estas deformidades unilaterales sí ya me van a obedecer, por ejemplo, a abovedamientos, que es cuando una parte de un tórax, de un hemitórax, comienza a hincharse o se retrae. Ejemplos que podemos ver nosotros a diario que puedan darme un tórax con deformidad unilateral es el derrame pleural, un derrame pleural de gran magnitud, ¿verdad?, donde yo voy a ver que el líquido como que está prácticamente empujando a la estructura, y obviamente yo voy a ver probablemente un tórax de ese lado paralítico que no se va a estar moviendo con la respiración, producto de ese líquido que se va a alojar entonces en ese hemitórax. En el caso de retracciones, usamos nosotros el término retracciones, ¿verdad?, cuando algo está encogido, cuando algo se encoge, cuando algo se achica. Y es lo que solemos ver, por ejemplo, en una enfermedad que se conoce como atelectasia pulmonar. El término atelectasia pulmonar hace referencia a un colapso del pulmón. Colapso pulmonar que puede darse por una infinidad de enfermedades que también nosotros vamos a ver ahora en medicina interna. Vamos a hablar de la atelectasia, que hace con que el pulmón encoja. Y al encoger, toda esa estructura externa del hemitórax obviamente se va a retraer también. Entonces yo voy a tener depresión de los espacios intercostales. Yo voy a ver las costillas más sobresalientes en esa región, ¿verdad?, dependiendo de la magnitud de mi atelectasia también, aclaro, ¿verdad? Si es una atelectasia pequeña obviamente no voy a ver eso, pero si es una atelectasia de todo un lóbulo pulmonar, por ejemplo, yo voy a ver esa retracción. Y como le dije, voy a evidenciar por esa depresión de los espacios intercostales en esa zona. Hasta ahora no estamos tocando pacientes, hasta ahora solamente estamos mirando. Y yo que quería hablarle hoy de pulmón y corazón. Vamos a hablar solamente de pulmón y hoy a la otra. El tórax dinámico. Porque todo eso que les estuve hablando, ¿verdad?, que vamos a mirar nosotros en nuestro paciente, es estático. ¿Qué significa eso? Que mi paciente puede estar respirando pero rápido, puede estar respirando lentamente, o de hecho, él puede atajar la respiración, hacer una apnea que no va a alterar. Es decir, yo voy a seguir viendo la coloración, yo voy a seguir viendo el tipo de tórax, todo eso no va a interferirse con la forma que mi paciente esté respirando. Sí, ya la evaluación del tórax dinámico, porque acá yo evalúo los tipos de respiración. En condiciones normales, si todo está bien, la respiración suele ser costal superior en las mujeres, es decir, la parte superior, ¿verdad?, del tórax es lo que se va a mover, va a excursionar con la respiración. En el varón es costo abdominal, que en realidad si nos vamos a analizar fisiológicamente es abdomino costal, por algo que ustedes me dijeron, que el principal músculo de la respiración es el músculo diafragma. Entonces ahí se va a iniciar el movimiento en el diafragma que va a empujar
Y de manera que entonces es abdomen costal, si queremos ser así muy, muy estrictos, pero suena más lindo costo abdominal. Esa es la respiración del varón. O en el niño, la respiración es abdominal predominantemente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el niño todavía tiene, sobre todo en los primeros años, ¿verdad? Todavía no tiene una maduración pulmonar muy adecuada, ¿verdad? Entonces, el movimiento respiratorio todavía va a ser reglado específicamente por el abdomen. Vuelvo a repetir, esto es lo usual, esto es lo normal. Y me sirve para orientarme ante patologías, por ejemplo, en el varón, en la mujer. Doy un ejemplo, si yo sé que la mujer respira normalmente en la parte costal superior, es decir, la respiración en el movimiento, yo tengo que ver la parte superior. Me puede, por ejemplo, orientar en una mujer que haya tenido una fractura de las costillas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si tiene una fractura en la costilla, ¿qué es lo que va a ocurrir con cada movimiento de inspiración y expiración? Va a existir ese movimiento de la costilla fracturada. Y eso, señores, va a doler. Ustedes saben que cada una de las costillas tiene su paquete vasculo nervioso. Van a tener su inervación propia. Entonces, eso va a generar dolor al respirar. Y obviamente, ¿qué es lo que, en este caso, la paciente, qué es lo que va a hacer si tiene dolor? Va a tratar de modificar su forma de respirar. Y va a terminar haciendo una respiración, entonces ya abdominocostal. ¿Para qué? Para descomprimir esa zona que está siendo constantemente lesionada por ese movimiento costal. Un ejemplo. El otro, en el varón, que dijimos que era costo abdominal, era abdominocostal, por excelencia. Si el paciente de sexo masculino, por ejemplo, tendría o tiene una alteración en la motilidad diafragmática, porque el paciente tuvo una acumulación de líquido a nivel del abdomen, que es lo que se conoce como ascitis, o el paciente tuvo un proceso abdominal doloroso, proceso inflamatorio abdominal doloroso, ahora como sería una peritonitis. El paciente no va a conseguir hacer ese movimiento diafragmático adecuado porque le va a generar dolor. O si el paciente fue intervenido quirúrgicamente de una cirugía abdominal, tampoco va a conseguir mover con mucha libertad el diafragma, el abdomen. Entonces, él termina bloqueando prácticamente ese movimiento abdominal y haciendo una respiración costal superior. Son situaciones patológicas donde yo puedo decir, bueno, este paciente tiene algo porque cambió su tipo de respiración. Ejemplos. El tórax dinámico. Determinar algo que ustedes ya saben, la frecuencia respiratoria. Números normales. Argente me habla de respiraciones entre 12 y 24 respiraciones por minuto. En un paciente adulto, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En semiología. 12 a 24 ciclos, dice. ¿Por qué puse la palabra ciclos acá? Porque ustedes saben que cada respiración consta de inspiración y expiración. En eso no hay dudas. Promedio, así para hacer cálculos rápidos, 18 respiraciones por minuto. En este caso, la exploración lo puedo realizar de una mejor manera, porque ¿qué es lo que ocurre? Eso sí es importante recalcar. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a la hora de explorarle a un paciente la parte respiratoria? Yo vengo con un reloj, ¿verdad? Me pongo frente al paciente. Si yo voy a estar mirándole a mi paciente directamente cómo respira, el paciente va a hacer de 2, 1. O primero, se va a sentir intimidado porque lo estoy mirando y va a comenzar a hacer apneas. Tipo, va a atajar la respiración porque él no va a saber si está bien respirar, si está mal respirar. Eso es 1. Comienza a disminuirme su frecuencia respiratoria. O 2, comienza a entrar en pánico el paciente
comienza a hiperventilar, comienza a respirar en exceso. ¿Por qué se va a dar eso? Va a respirar en exceso porque se va a sentir intimidado y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, una buena técnica muchas veces es apoyar en el tórax del paciente y voy contando las respiraciones, pero no así en forma directa, no de frente, sino que más bien en la parte posterior. Otra que pueden hacer es agarrar, por ejemplo, el estetoscopio, apoyar, ¿verdad?, sobre el tórax del paciente, pero en realidad es para contar la frecuencia respiratoria. A pesar de que el libro de Argente nos indica que podemos hacerlo, dice, entre 30 segundos hasta 1 minuto, en medicina interna 1, mis queridos alumnos, lo van a hacer en 1 minuto. No negociable. Porque ¿cuál es el problema? Porque ya he visto, por ejemplo, escuelas que dicen, no, hace 15 segundos y multiplica por 4 para tener 1 minuto. O hace 10 segundos, multiplica por 6. O hace 30 segundos y multiplica por 2, que te da lo mismo. No da lo mismo, porque la frecuencia puede verse alterada. No solamente de la frecuencia respiratoria hablo de la frecuencia cardíaca, hablo del pulso. Entonces, de los ruidos hidroaéreos, todos ellos vamos a controlar durante 1 minuto. La taquipnea es el término que nosotros, o la terminología que vamos a utilizar para un aumento de la frecuencia respiratoria. Es decir, más de 24 respiraciones por minuto, taquipnea. ¿Qué situaciones me pueden llevar a un aumento de la frecuencia respiratoria? La fiebre. Fisiológicamente dice que la fiebre, por cada grado de fiebre que voy a aumentar, me va a dar un promedio de 4 a 5 respiraciones a más por minuto. Y de frecuencia cardíaca me va a dar entre 8 a 10 latidos a más también por minuto. La anemia, ustedes saben desde el punto de vista fisiológico que existe un flujo de sangre constante que es el que va a ser encargado de transportar el oxígeno. Primeramente del capilar alveolo intersticial para entrar dentro de los glóbulos rojos, se van a unir a los grupos M. Ustedes saben que son 4 grupos M por cada hemoglobina. Se van a anclar en el mismo y van a viajar a través del torrente circulatorio hasta llegar al tejido que tienen que oxigenar. Eso en condiciones normales. En la anemia, obviamente, yo voy a tener menos vehículos transportadores que van a hacer menor cantidad de hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo inconscientemente, fisiológicamente, para tratar de compensar esa ausencia de vehículos transportadores? Lo que él va a estar haciendo es básicamente generar de esta manera un aumento en la frecuencia respiratoria, va a viajar más veces la menor cantidad de hemoglobina, pero va a hacer más viajes para poder mantener esa oxigenación. Y eso se traduce entonces en taquipnea. O simplemente una situación de ansiedad, de crisis de pánico, donde el paciente comienza a hiperventilar, como les dije, y aumenta su frecuencia respiratoria. Esta taquipnea puede ser simple, puede estar acompañado, ¿verdad?, por una disminución de la amplitud respiratoria que consistiría en una respiración superficial. Esta es otra de las variables que vamos a ver más adelante, que no es evaluar solamente la frecuencia, sino que también evaluamos la amplitud, es decir, cuán amplio, cuán profunda es la respiración del paciente o no, ¿verdad?, que sería en el caso de la respiración superficial. El otro extremo de la taquipnea es la bradipnea, que es una disminución de la frecuencia respiratoria. Generalmente, ¿quiénes pueden tener una frecuencia respiratoria disminuida? Pacientes de alto condicionamiento físico, atletas que estén en entrenamiento intenso, ¿verdad? Son pacientes entonces que respiran menos veces, pero respiran mejor. Entonces, le dan una mejor utilidad al oxígeno que están respirando. Los nadadores, por ejemplo, es decir, personas que se dedican a la natación,
digamos en forma profesional, son personas que respiran obviamente mejor, porque en una respiración tienen que entrar bajo agua, ¿verdad? Sobre todo los que son atletas de acondicionamiento ya, y obviamente después de algunos segundos recién vuelven a la superficie para volver a meter un sorbo. Es decir, cuanto menos ellos respiran y con más calidad, más mejor rendimiento van a tener porque más rápido van a llegar a la meta en un menor tiempo. Situaciones patológicas que puedan darme una bradipnea, es decir, una disminución de la frecuencia respiratoria, serían pacientes que han ingerido medicamentos, ¿verdad?, de tipo sedantes, narcóticos, los famosos antidepresivos, ¿verdad? Tomó varios antidepresivos, tomó varios sedantes y obviamente eso le puede deprimir el centro respiratorio. Puede incluso llevar a la muerte por culpa de eso. Pacientes con hipertensión endocraneal y pacientes en coma, cuya frecuencia respiratoria va a estar alterada. Lo que les decía de la amplitud respiratoria, el paciente puede tener un aumento de la amplitud, es decir, la respiración se va a volver algo profunda. Aquel paciente que mete el aire y lleva un tiempo para sacar otra vez el aire. Ese es un paciente que tiene una respiración profunda. A ese término de respiración profunda se le denomina vatipnea. Vatipnea. Y sin embargo, aquel paciente que tiene una respiración superficial, aquel paciente que... Es decir, ¿cómo que le dicen en portugués? Respiración de cachorriño, creo que le dicen, ¿verdad? Que aquella respiración parece ofegante siempre, ¿verdad? Que está bastante corto. A esa respiración se le denomina hipopnea. Ahora sí, yo puedo tener una situación que es lo que estaba en la diapositiva anterior, que el paciente puede tener una respiración rápida y superficial. Respiración rápida, dijimos que se llama taquipnea. Respiración superficial en amplitud, dijimos que se llama hipopnea. Existe un término que yo puedo utilizar en vez de decir rápida y superficial o en vez de decir taquipnea más hipopnea y solamente decir a ese término polipnea o hiperpnea, que consiste entonces en esa respiración rápida y superficial. Otra cosa que yo evalúo en la respiración de mi paciente, aparte de la frecuencia, aparte de la amplitud, es el ritmo respiratorio, que lo que me indica es la regularidad entre ciclos. Como le dije, la respiración normalmente tiene inspiración, expiración y un periodo de apnea, ¿cierto? 3, 2, 1 sería la proporción equitativa de eso. Y aquí yo puedo tener patrones respiratorios anormales, como es el caso de la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot, la respiración de Kussmaul, que son así respiraciones, digamos, patológicas que pueden darse en determinados pacientes. Los de Cheyne-Stokes, por ejemplo, van a estar relacionados con el ACV o con cualquier afectación, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. La respiración de Kussmaul, por ejemplo, está relacionado con cuadros de acidosis metabólica, es paciente con diabetes. Otro tipo de respiraciones patológicas también. La respiración alternante, la respiración suspirosa, que se puedan dar. Y simplemente graficarle, eso está todo en el libro, ahora saqué de ahí una foto bastante fea, pero saqué. Donde ustedes pueden ver el patrón que va a seguir la respiración en ellos. El de Cheyne-Stokes se va a caracterizar entonces por ser series de respiraciones con una profundidad creciente que posteriormente se va volviendo decreciente. Después de las mismas, dice, el paciente va a dejar de respirar y hace un periodo de apnea, que es lo que se puede ver
aquí en este gráfico, esto, hacen respiraciones superficiales que van aumentando la amplitud y después las mismas van decreciendo nuevamente hasta entrar en este cuadro de apnea para volver otra vez a incrementar la amplitud respiratoria y obviamente otra vez ir disminuyendo. Ese periodo de apnea, es decir, este periodo donde el paciente no respira, tiende a un promedio a durar entre 10 a 30 segundos. Para la familia del paciente, esto es lo más agónico del mundo. ¿Por qué? Porque automáticamente te dicen, doctor, se murió mi paciente. Y corre todo el mundo de acá para allá y de repente el paciente vuelve otra vez a respirar. Ese es el paciente que tiene una respiración de Cheyne-Stokes. ¿En quiénes se ven? Como dice acá, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con trastornos neurológicos, pacientes que tuvieron por aterosclerosis, meningitis, encefalitis, pacientes que han tenido una hemorragia cerebral, infartos cerebrales, pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con tumor del sistema nervioso, son los que van a presentar. Eso es hablando del punto de vista semiológico. Si hablamos del punto de vista fisiopatológico, tendríamos que buscar por qué el paciente presenta estas alteraciones en el ritmo respiratorio. Y ahí yo les pregunto, ¿dónde están los centros respiratorios? En el Tronco encefálico. En el tronco encefálico. Bueno, yo les pregunto, a ese tronco encefálico, ¿qué es lo que más le importa? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? Dióxido de carbono, profe. ¿Qué es más importante para vivir? A pesar de que dicen ¿verdad? Que no puedo vivir sin aire, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante? ¿La falta de oxígeno o el exceso de CO2? Guyton enseñaba que en el orden de importancia sobreviene de esta manera. Primero, CO2. Segundo, pH. Y tercero, recién, el oxígeno. Es el orden de importancia para los núcleos respiratorios. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le mata al paciente? O sea, al final le mata al conjunto, ¿verdad? Pero básicamente al tronco, principalmente lo que le va deteriorando es la acumulación excesiva de dióxido de carbono. Porque si se acumula dióxido de carbono, si se acumula CO2, mi paciente va a entrar en un cuadro de acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, que como su nombre lo dice, me va a dar un estado de acidosis, me va a llevar a un pH bajo. El pH óptimo, ¿verdad? Es 7.40, más o menos 5, es decir, 7.35 a 7.45, 7.35 a 7.45. Ese es mi punto de corte. Por debajo del mismo, yo entro en acidosis. Y Guyton nos enseñó que acidosis es incompatible con la vida humana. Entonces, les doy el ejemplo, por ejemplo, del paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, el paciente que ha tenido un traumatismo de cráneo. Son pacientes que muchas veces van a estar con un deterioro en el nivel de conciencia. Deterioro en el nivel de conciencia que hace con que la corteza se apague. Y obviamente el paciente queda, digamos, en un estado de metabolismo basal, donde el núcleo respiratorio obviamente va a seguir manteniendo sus funciones vitales, así como también el núcleo núcleos cardíacos también. Es decir, corazón y pulmón van a seguir funcionando a pesar de que yo esté inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Como la corteza está apagada, yo no soy consciente de lo que yo estoy respirando. Si el paciente no tiene una adecuada mecánica respiratoria, se va a comenzar a retener dióxido de carbono. Primero, obviamente, no va a ingresar el oxígeno adecuado. No se ingresa el oxígeno adecuado y el paciente va a comenzar a retener dióxido de carbono. Si se retiene dióxido de carbono, comienzan a subir los niveles de dióxido de carbono. Y cuando suben los niveles de dióxido de carbono,
es lo que los núcleos respiratorios dicen, bueno, voy a tener que utilizar el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA. Ustedes ya habrán hablado del SARA también, me imagino, en lo que era neurofisiología. El SARA es este sistema que va a funcionar uniendo entonces los núcleos respiratorios con la corteza. A través de esto, los núcleos respiratorios le dicen a la corteza, gente, arriba, aló, alguien, despiértense, comienzan a aumentar la respiración, o si no, acá nos morimos todos, todas las células. Entonces, ¿qué es lo que hace? El paciente comienza, como muestra acá el gráfico, comienza a aumentar la amplitud de la respiración. ¿Para qué? Para que en cada respiración entre mayor cantidad de oxígeno, que es acá, por ejemplo, el punto medio del gráfico. Gran amplitud, entra gran cantidad de oxígeno. Y obviamente, cuando entra el oxígeno, el dióxido de carbono, porque ustedes saben por fisiología también saben, el oxígeno para entrar es un mecanismo activo, ¿verdad? Demanda consumo de ATP y el oxígeno entra con una gran presión a los alvéolos. El dióxido de carbono para salir es por difusión pasiva. Es decir, el diafragma asciende ya en forma luego ya, digamos, pasiva y encoge los pulmones y sale el dióxido de carbono al exterior. Con esto, ¿qué es lo que yo estoy generando entonces? El oxígeno entra, se intercambia con el dióxido de carbono y sale. Y obviamente cuando bajan los niveles de dióxido de carbono, yo ya no necesito tener que insistirle a la corteza, porque la corteza ya sabe que tiene que hacer su trabajo. Entonces yo por acá ya cumplí mi función hoy, ya dejo de estimular. Y comienza a disminuir otra vez la frecuencia. Hasta el punto que obviamente otra vez hace un cuadro de apnea. Y como que esos núcleos respiratorios nuevamente tienen que despertarse y volver otra vez a estimular. Pierdo bastante tiempo hablando de esto, pero me parece importante que entendamos por qué se produce esta respiración de Cheyne-Stokes. Discúlpeme si les suena aburrido, pero bueno, es así. La respiración de Biot es la que va a alternar cuadros de apnea con una duración variable, pero con ciclos de respiraciones que van a tener igual o distinta profundidad. Se suele ver en cuadros de meningitis. Las respiraciones en salvas van a producir un patrón bastante similar también. Y a ver, ¿dónde está el gráfico? Aquí pueden ustedes ver, ¿verdad? Tienen una amplitud muy similar, pero no precisamente tienen que ser todas iguales. Acá esta segunda, por ejemplo, es un poco más amplia y esta acá, la del medio, es bastante amplia comparada con las otras. Obviamente siempre con su periodo de apnea, como ustedes pueden ver aquí. La de Kussmaul, que es la acidótica, ¿verdad? O metabólica también se le llama, es una inspiración amplia, profunda, ruidosa, que se sigue de una breve pausa. Posterior, expiración corta, quejumbrosa, que da paso, dice, a una pausa ya un poco más prolongada. Se suele ver, como les decía, en pacientes diabéticos descompensados por una acidosis metabólica por lo general. Ustedes pueden ver, la amplitud es la que va a ir mareando y obviamente va a ir haciendo patrones irregulares de respiración. Ya dijimos en el tórax dinámico la evaluación del aleteo nasal, evaluar el tiraje, donde ya dijeron ustedes los sitios, ¿verdad? Supraesternal, supraclavicular y también los intercostales. La utilización de los músculos accesorios, como ustedes mismos ya estuvimos relatando. La respiración en balancín, que se da durante la inspiración. En este caso ocurre un inverso contrario, un ejemplo, una situación invertida donde el abdomen se va a deprimir, que generalmente se traduce en un signo de sufrimiento del diafragma, es decir, de claudicación diafragmática. En esta respiración en balancín, entonces lo que está ocurriendo es esa, ¿verdad? Se inspira, el pulmón, el tórax, se aumenta y el abdomen como que se deprime.
También se pueden dar situaciones o tipos de respiración cuando existen, por ejemplo, fracturas costales, ¿verdad? O tengo fractura del esternón mismo. Fracturas múltiples, por lo general, que pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, y es lo que se conoce, ¿verdad?, como respiración de tórax inestable, que se conoce básicamente como una respiración de bolet costal. En la terminología en inglés que lo utilizan, el fly chest, que básicamente podemos traducir nosotros simplemente como tórax inestable. Se pierde esa estabilidad torácica y hay un deterioro en la función pulmonar, es decir, ya no se puede mantener un patrón de respiración, por ejemplo, solamente torácico, costo abdominal, porque va a depender del dolor, va a depender del sitio, y tampoco ni la frecuencia ni la amplitud van a mantener un patrón, es decir, totalmente irregular por ese tórax inestable que se generó. Los patrones ventilatorios de la respiración pueden ser del tipo patrón ventilatorio obstructivo o patrón ventilatorio restrictivo. Vamos a ver cuando hablemos mejor de enfermedades como son el enfisema, la bronquitis, el asma, que son enfermedades que me van a dar un patrón obstructivo, y vamos a hablar también del mismo, del patrón restrictivo cuando hablemos, por ejemplo, de neumonías, cuando hablemos de derrame, cuando hablemos de atelectasia, que son las que me van a dar un patrón de restricción. Resumiendo esta primera parte, verá lo de la inspección del tórax. Entonces, lo que yo voy a tener es que evaluar el tipo de tórax, la presencia de abovedamiento y retracciones, todo eso en lo estático. En lo dinámico, evaluar el tipo de la respiración, la frecuencia, la amplitud respiratoria, el ritmo y determinar esos signos de dificultad respiratoria que ustedes ya me habían dicho. El siguiente elemento a ser evaluado, aparte de mirar, es comenzar a tocar. Y ahí es donde entramos en la palpación. Cosas que tenemos que hacer en la palpación. En forma general, palpar partes blandas, caja torácica, evaluar la elasticidad, la expansibilidad y evaluar las vibraciones vocales. En la palpación de partes blandas, caja torácica, no me voy a detener mucho, como les dije. Esto ustedes van a practicar con sus instructores y van a ver las técnicas de palpación, donde ustedes tienen que buscar algunas condicionantes, como sería, por ejemplo, la presencia de frémito. La palabra frémito hace referencia a la expresión palpable de una vibración que se puede dar por determinadas patologías. Patologías estas que me van a dar algún proceso inflamatorio, donde al palpar yo voy a sentir como una vibración en la palma de la mano. Para hacer la palpación, eso es importante recalcar siempre, utilizo la mano más hábil. Si yo soy diestro, obviamente yo voy a tener mayor sensibilidad con mi mano derecha. Porque dicen diestro y siniestro. Si soy siniestro, es decir, si soy hábil con la mano izquierda, el famoso cañoto que le dicen en portugués, pues bien, yo voy a usar mi mano izquierda porque tiene mayor sensibilidad. Entonces yo utilizo solamente una mano para hacer este tipo de palpaciones, donde yo busco sensibilidad. Tengo que buscar la presencia de adenopatías, es decir, de ganglios, en la región supraclavicular, en el cuello, en la axila, en las regiones laterales del tórax, que son esa región axilar. Pueden estar relacionados la presencia de las adenopatías con un tumor, con tuberculosis, tumor tanto del pulmón como el mediastino o incluso algún proceso inflamatorio, por ejemplo. También a la palpación buscar la presencia del edema a nivel del cuello, que es lo que decíamos como edema en esclavina. También buscar la presencia de una tumefacción mamaria que me pueda permitir, como les decíamos anteriormente, el diagnóstico de ginecomastia, si es unilateral o si es bilateral. Dentro de esta palpación
explorar y evaluar lo que es la elasticidad torácica, que van a depender obviamente de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. Esta elasticidad torácica tengo que realizar con ambas manos, es decir, es una exploración bimanual la de la elasticidad torácica. Se coloca una palma de la mano por delante del tórax del paciente y la otra mano en la parte posterior del tórax. Pero ambas manos tienen que estar a la misma altura y en el mismo hemitórax. Es decir, si yo voy a evaluar el hemitórax derecho, los dedos tienen que estar proyectados en forma horizontal, acompañando los espacios intercostales. Porque cuando yo hablo de elasticidad, yo estoy haciendo referencia a que el pulmón es elástico. Porque ustedes saben que el hueso no es elástico, el hueso es duro. Entonces yo no puedo hacer elasticidad en la parte central. Si yo hiciera elasticidad aquí, yo estaría evaluando la elasticidad del esternón, cosa que no me va a servir. Si yo quiero evaluar el pulmón, son en las regiones laterales. Entonces aquí voy a proyectar una mano y la mano posterior en la parte posterior del tórax a la misma altura. Esta elasticidad torácica, lo que yo voy a hacer es acompañar los movimientos de respiración del paciente. Cuando el paciente expira, porque recuerden ustedes que el pulmón es como un globo. Cuando el paciente inspira, cuando mete el aire, esto va a expandir y mis dedos solamente van a acompañar. Cuando el paciente expira es donde yo voy a ayudar, es decir, cuando el globo se desinfla, es lo que yo con los dedos voy a hacer una ligera presión. ¿Para qué? Para ver si el pulmón realmente es elástico. Como les dije, tengo que hacer en un hemitórax derecho a la misma altura, porque tengo que comparar los mismos parámetros, el tórax anterior y el tórax posterior, pero es la misma porción de pulmón. No puedo hacer esto. Tampoco puedo hacer esto, ¿verdad? Tengo que hacer esto, la misma altura. Y en la parte posterior me van a preguntar dónde voy a poner los dedos en la parte posterior. Va a ser en esa región interescapular o escapulovertebral, ¿verdad? En cada espacio escapulovertebral. Es decir, no voy a poner la mano sobre la escápula, por ejemplo. Tengo que poner en ese plano muscular que voy a tener entre la vértebra y la escápula. Ahí va mi dedo en forma horizontal, así. Situaciones que puedan verse afectadas de esa elasticidad, bueno, vamos a ver cuando hablemos de derrame, cuando hablemos de atelectasia, cuando hablemos de neumotórax, en todos ellos esa elasticidad va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el pulmón va a estar rígido. Además, a la palpación voy a tener lo que se conoce como expansibilidad torácica. Esta expansibilidad torácica hace referencia a determinar cómo va o cuánto va a expandir las bases y los vértices pulmonares. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, me voy a colocar detrás del paciente, eso ustedes van a practicar también. Los pulgares, ambos dedos pulgares, van a ir apoyados en nuestro parámetro anatómico, que era la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Es decir, aquella saliencia de la séptima cervical me va a servir como punto de referencia para los pulgares. Y la palma de las manos voy a descansar en mi hueco supraclavicular. En teoría tendría que mi dedo medio llegar a apoyarse sobre la clavícula, si llegará a alcanzar, pero esa es la finalidad. Hago esto, pongo sobre el vértice y le pido al paciente que haga una inspiración. Al inspirar, en teoría, los vértices tienen que llegar y hacer con que mis manos, es decir, mis dedos, se eleven con esa inspiración. También se puede dar situaciones, ¿verdad?, donde por determinada enfermedad, eso un lado va a ascender y el otro lado, por ejemplo, que está todo fibrosado, está rígido, no va a ascender, obviamente. Eso es en la parte superior. En la parte inferior, es decir, en la base del tórax, lo voy a hacer por delante y por detrás. Por delante, mi parámetro o mi punto de corte
va a corresponder, a ver si está acá. Ahí está el dibujo, muy bien. Esta es la técnica para el vértice. ¿Ven? Los dedos, los pulgares apoyados en la apófisis espinosa de la C7. En la parte anterior, mi parámetro oficial tiene que ser el apéndice sifoides, la última porción del esternón. Vean ustedes, en este caso, la forma correcta de realizar la maniobra de expansibilidad de bases es agarrar hacia afuera los dedos. Ven ustedes, están proyectados sobre los espacios intercostales de afuera, y lo que yo hago es tratar de unir los pulgares. Porque ¿cuál es el problema? Si les toca a un paciente así un poquito por encima del peso, ¿verdad? Como yo, poquitito por encima del peso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a poner el dedo en el apéndice sifoide y nunca voy a alcanzar la pared costal. Entonces lo que yo tengo que hacer en realidad es agarrar la pared costal y trato de proyectarme, porque finalmente lo que yo necesito hacer es ver si estos dedos consiguen estar a la mismo nivel. Cuando el paciente inspira, esto va a hacer esto, si está bien. Lo mismo para la parte posterior, para la base posterior. Yo me voy a poner por detrás del paciente y también abrazo los arcos costales por debajo. Acá, ¿cuál es mi parámetro anatómico? La punta de la escápula. Y esa punta de la escápula, ustedes saben que yo voy a tratar de juntar los pulgares, pero obviamente si el paciente es un poquito por encima del peso normal o tiene un tórax así muy prominente, ¿verdad? Obviamente no voy a conseguir juntar, pero la idea es que ambos pulgares estén a la misma altura al hacer ese movimiento. ¿Y cuál es la línea horizontal que tendría que pasar por la punta de la escápula? Era la séptima o la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal en este caso. Por eso, parámetros anatómicos son importantes. Las vibraciones vocales es otra de las técnicas que tenemos que hacer a la palpación, que es donde yo, examinador, como le dije, voy a usar la mano más hábil, la mano que tiene más sensibilidad. Y voy a pedirle al paciente que pronuncie palabras que produzcan resonancia. Palabras como el 33, palabras como carreta, ando, el tórax. Como le dije, con una sola mano. Yo no puedo hacer el lado derecho con una mano y el lado izquierdo con otra mano. ¿Por qué? Porque van a ser reglas diferentes para medir. Entonces uso una sola mano y la que sea más hábil. ¿Dónde yo voy a empezar? En la parte posterior, por ejemplo, vean acá, se proyecta desde la parte superior. La mano va a ir, en este caso, va a ir así. Porque esta palma de la mano tiene que estar en ese espacio escapulovertebral. Aquí. No sobre la vértebra, aquí está la vértebra. Entonces, aquí tiene que ir mi plano de proyección. Paciente me dice 33, yo siento las vibraciones, bajo. 33, 33. Hasta llegar a este número 3, que es donde está la base del pulmón. O donde tiene que empezar la base del pulmón. Y ahí lo que hago es esto. Es decir, la mano va a quedar en esta forma. Así va a quedar la mano. Y de ahí yo me voy proyectando hacia la región lateral. Hago esto de un lado, hago esto del otro lado y después comienzo a comparar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Hago eso en la parte posterior, hago eso en la parte anterior, la misma cosa, ven ustedes, y hago eso en las partes laterales, derecha e izquierda. Y otra vez comparo, lateral derecho con lateral izquierdo, y así voy, superior, medio, inferior. Puede darse un tipo de situación, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. A ver si está eso. A ver.
Aquí. ¿Qué dice? Cuando yo necesito establecer con un margen de precisión así bien claro los límites de una zona. Yo puedo tener una pequeña acumulación de líquido que puede no ser muy claro. Y es ahí donde yo puedo usar, dice, el borde cubital de la mano para tratar de delimitar una zona de derrame, por ejemplo. Es decir, donde hay un poco de líquido y por encima está normal. Entonces yo utilizo esto, que sería una regla más fina, un medidor más fino para supuestamente de esta manera encontrar esa zona de transición. Acá ya da los ejemplos de situaciones donde yo voy a tener, por ejemplo, un aumento en las vibraciones, pero son situaciones patológicas que nosotros vamos a ver, no se preocupen, lo mismo, las disminuciones también de las vibraciones vamos a evaluar específicamente. Es lo que estuvimos hablando ahora de la palpación y a la percusión, ¿verdad? La técnica correcta para percutir es por medio de la técnica dígito-digital de Gerard, donde voy a utilizar un dedo percutor, que es el que va a golpear, y un dedo plexímetro, que es el que va a estar apoyado sobre el tórax, donde voy a percutir. A ver, ¿dónde está? Aquí está mi dibujo, mi diapositiva, donde la técnica es entonces utilizar un dedo percutor, que es el que golpea, sobre un dedo, que es el que va a estar apoyado sobre la pared costal. Vean ustedes, el dedo está en sentido horizontal, en el espacio intercostal, no sobre el hueso, sino que en el espacio intercostal. Y ahí es donde yo percuto. Hago 2 golpes y ustedes pueden ver en la diapositiva la forma en que se tiene que proyectar el dedo. Me pueden preguntar cuál dedo voy a usar. Puedo usar el dedo índice sobre el dedo índice, o el dedo índice sobre el dedo medio, o puedo usar el dedo medio sobre el dedo índice, o el dedo medio sobre el dedo medio. Pero nunca 2 dedos sobre 2 dedos o 2 dedos sobre un dedo. No, es un dedo con un dedo. Esa es la técnica para hacer la percusión adecuada. Esto ustedes van a practicar también con sus instructores. Terminología que ustedes pueden encontrar a la hora de hacer la percusión, como les dije, encontrar ese sonido de pulmón aireado, lo que se conoce como una percusión sonora, que es, digamos, lo normal. Matidez ya sería cuando yo percuto y en vez de encontrar el aire normal, es decir, encontrar ese sonido hueco normal, yo ya voy a encontrar ese sonido que está ocupado por algo. En el caso de un líquido, en el caso de una neumonía o incluso el pulmón colapsado. Hipersonoridad es el caso donde ese tórax va a estar con los pulmones hiperaireados, es decir, va a estar reteniendo aire en su interior, como el caso del neumotórax, el paciente con el tórax enfisematoso, ¿verdad? Ellos van a tener hipersonoridad. No confundir con el término timpanismo, porque te van a tener mucho, sobre todo en quirúrgico, como son patologías abdominales en su gran mayoría, ustedes van a escuchar mucho el timpanismo, pero el timpanismo es específico de vísceras huecas. Si uno pone el oído, prácticamente es muy difícil distinguir lo que es timpanismo de hipersonoro, pero vuelvo a repetir, hipersonoridad es para tórax, es para pulmón, y timpanismo es para abdomen porque se trata de vísceras huecas. Doctor, Sí. ¿la sonoridad sería lo mismo que sibilancia o son términos diferentes otra vez? No, son términos diferentes, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de percusión, golpear. Sonoro es golpear y escuchar ese hueco de aire dentro del pulmón. Sibilancia ya sería auscultar, eso sería otra cosa y sería patológico, ¿verdad? En este caso, sonoro es normal. La secuencia para percutir, bueno, también la misma. Percutir la región anterior, percutir la parte superior de los vértices, que es lo que se conoce como campos de Chronic. También van a ver ustedes eso con sus instructores en la parte práctica. Percutir en la parte posterior y finalmente en las partes laterales, es decir, en esa región axilar también van a percutir.
Estos son los campos de Crohn y como ustedes pueden ver acá, la zona ser percutida en el vértice pulmonar. Pero eso ustedes van a ver mejor en la parte práctica realmente. Ya les dije los hallazgos patológicos que podrían ser la matidez, la hipersonoridad, el timpanismo, pero timpanismo más para abdomen. Simplemente algunas imágenes que eso vamos a ver en nuestra unidad ya de imagenología para tener una noción simplemente de probables alteraciones que podamos tener. Esto, por ejemplo, es un paciente con un derrame. Obviamente yo percuto acá, voy a tener mate en toda esta zona. Y por encima, como hay una presencia de aire, voy a tener hipersonoridad. Y bueno, para ir ya terminando, en honor al tiempo luego ya, la auscultación. Como le dije, yo quería hablar hoy de cardio y respiratorio, pero apenas vamos a terminar con respiratorio. La auscultación con el estetoscopio vía auricular, ya es lo que hoy en día todos tenemos, ¿verdad? Ya no se disponen los monoauriculares, ¿verdad? Ya se dejaron de usar prácticamente. Ya todos son vía auriculares. Se pide, ¿verdad? O se trata de auscultar mientras el paciente respira en forma lenta, profunda, con la boca abierta. Es decir, que el paciente respire por la boca para que yo pueda auscultarle. Obviamente, tener en cuenta que el paciente respire en forma normal. Si el paciente comienza a respirar rápido, él mismo se va a hiperventilar. Y es una de las causas de síncope. El paciente se va a desmayar de usted en el consultorio si comienza a hiperventilar. ¿Qué parte del estetoscopio voy a utilizar? Voy a utilizar la membrana para auscultar pulmón. Membrana esta, que es la que se va a apoyar firmemente sobre el tórax. Aclaro, simplemente, para sus prácticas, lleven su estetoscopio, porque los muñecos de simulación tienen ruidos muy interesantes. Entonces, con el estetoscopio ustedes van a poder auscultar bien todos los sonidos que el mismo pueda tener. El orden de la auscultación es prácticamente el mismo que de la percusión, es decir, voy a percutir en la región anterior, en la parte. ¿Cuáles son los ruidos que yo puedo escuchar con el estetoscopio? Es decir, a la auscultación. Por uno, puedo escuchar así, lo normal, soplo o respiración laringotraqueal. Corresponde a la respiración brónquica. Dice, el pasaje del aire a través de la vía aérea alta. Agarran su estetoscopio y pongan, dice, sobre la tráquea. Aquí, en la cara anterior del cuello, aquí en esta parte. Pongan aquí. Y respiran por la boca y comienzan a entrenar su oído. Eso corresponde a una respiración laringotraqueal. Significa el pasaje del aire por los bronquios. Normal. Murmullo vesicular. Esto es proximal. Murmullo vesicular ya es algo más distal. Se percibe, dice, en todas las partes donde el pulmón normal está en contacto ya con la pared torácica. Es decir, ya es externo, ya es más distal. También ustedes van a escuchar la entrada y salida del aire entonces. Normal. La respiración broncovesicular corresponde a, digamos, una zona de sobreposición entre lo que es la zona del pulmón y donde están los grandes bronquios. Es decir, corresponde a la zona entonces acá parailiar, donde ustedes tienen sus bronquios, porque ustedes saben que está la tráquea, ¿verdad? Después está la bifurcación, que es la carina, y tienen los bronquios fuentes derecho y bronquio fuente izquierdo. Ya en esa zona de bifurcación, donde tengo los bronquios fuentes, ya tengo también zona de parénquima pulmonar, y ahí es donde yo voy a tener esta respiración broncovesicular, que es un sonido más intenso ya. Entonces, también me facilita más para poder auscultar. Ya los sonidos anormales pueden deberse, dice, a alteraciones en el murmullo, que puede estar aumentado, puede estar disminuido, puede ser reemplazado. En vez de escuchar el murmullo convencional, yo puedo escuchar un soplo brónquico, soplo tubárico,
un soplo pleural, soplos cavernosos, cavitarios, que también, o anfóricos, que nosotros vamos a ir viendo en cada una de las patologías y obviamente ustedes pueden practicar eso en el simulador sin ningún problema porque están todos estos sonidos ahí. Y como dijo el compañero, por ejemplo, los ruidos agregados, que serían los sibilantes, serían los estertores crepitantes y también sería el frote pleural. ¿Preguntas? Profe, ¿será que la próxima clase puede ser presencial? Porque creo que se va a entender mucho mejor. Yo ya pedí, justamente estaba hablando con el delegado, estoy esperando que ellos me aprueben nomás y me digan dónde va a ser la presencial. Yo por mí, presencial. Yo ya solicité eso el viernes, justamente solicité. Y voy a tratar de insistir otra vez hoy. A ver un poquitito así qué novedades me tienen al respecto, ¿verdad? Porque realmente sería lo ideal sería que... Sí, justamente. Muchas cosas. Bueno, cuarto A, ¿verdad? O sea, tercero A, en realidad.